7 de noviembre del 2020, el día de hoy, viernes, a las 6 de la tarde y pico, tenemos el curso de Auditoría Financiera 1, para lo cual tenemos nuestro sílabus que estamos presentando. Estamos en la semana 7, que se llama Evidencias de Auditoría, las NIAs, de la 500 a la 599. En esa semana 7 tenemos nosotros que acabar de hablar sobre estas NIAs que corresponden al sustento de la evidencia de auditoría. Para ese motivo nosotros hemos traído un poco repasando sobre la clase anterior. Vamos a mostrar el PPT relacionado a ello. Listo. En la clase anterior nosotros tuvimos primero la exposición de las NIAs en forma global, ¿no es cierto? Y después comenzamos a hablar sobre las NIAs del rubro 500, ¿no? A la 599. Y obviamente nos quedamos en parte de ellas, ¿no? Hablamos sobre la NIA Evidencia de Auditoría, la NIA 500, en la cual tenía un propósito que era diseñar y realizar procedimientos de auditoría para obtener la suficiente y apropiada evidencia, explicando lo que constituía la evidencia de auditoría en los estados financieros. Lo que pasa, esta NIA es súper importante porque te diseña ciertos procedimientos para que la auditoría, la evidencia que tú obtengas en el proceso de auditoría sea realmente importante y significativa. O sea, no sea cualquier cosa que vayas a recoger, ¿no? Para ello, esta información, o sea, esta evidencia de auditoría tenía que tener ciertos requerimientos, ¿no es cierto? Tuvimos dos exposiciones, esta era la global y también tuvimos una específica, ¿no? Que es la que vamos a ver seguidamente. Y en esta global hablábamos que la evidencia de auditoría tenía que tener ciertos requisitos. Por ejemplo, tenía que tener existencia, derechos y obligaciones, integridad, tenía que ser medible, o sea, podía medirse, podría evaluarse, presentación y revelación, ¿no es cierto? Después, ya en forma global, también pasábamos a la NIA 501, donde hablamos que la NIA 501 eran las consideraciones específicas para las partidas seleccionadas. Hablábamos específicamente de algunas partidas como inventarios, litigios, reclamaciones, ¿no? Y esta NIA, la 501, está relacionada con la NIA 330, que también habla sobre la evidencia de auditoría, y también con la 500. También hablamos, así en forma global, sobre la NIA 505. La NIA 505 sobre la confirmación externa, te dice, ¿no? Trata del uso de procedimientos de confirmación externa que debe hacer el auditor para obtener evidencias de auditoría. Ahí hablamos sobre cruce de información, ¿no? Cruce de información sobre los proveedores, los clientes. Después también hablamos sobre la NIA 510 en forma global, que son los trabajos iniciales de los saldos iniciales. Tenemos saldos iniciales en los inventarios y esos saldos iniciales hay que confirmarlos, ¿no? Compromisos, obligaciones, deudas por pagar, etc. También hablamos sobre la NIA 510, ¿no? Bueno, estamos en eso. ¿Y cuál era su objetivo? Obtener suficiente evidencia apropiada, ¿no? O sea, que sea apropiados y que esos saldos iniciales sean realmente apropiados. ¿Correcto? Si las políticas contables se han aplicado apropiadamente también, ¿no? Y si los cambios se han registrado apropiadamente de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable. También hablábamos de la NIA 520, se llamaban procedimientos analíticos. El objetivo de esta NIA era que el auditor debe utilizar procedimientos analíticos para obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría y ayudar a formar una conclusión general sobre los estados financieros. La NIA 530, seguimos en forma global, se llamaba muestreo de auditoría y el propósito de esa NIA era obtener una base razonable para lograr una conclusión sobre la población de la cual se seleccionó la muestra que fue sujeta a examen o prueba. Para ello tenías un plan de muestreo, había un proceso sistemático que permite diseñar los hechos antes de actuar. Y este plan consiste en 3 partes. Pregunta del examen parcial, ¿no? Por ejemplo, en la NIA 505 tenemos un muestreo de auditoría, sí, pero esta NIA, 530, tiene un plan y este plan de muestreo, ¿de qué se trata? Es un proceso sistemático que permite diseñar los hechos antes de actuar. Y tiene 3 partes: objetivos, procedimientos y tipo de muestreo. Ya que explicábamos, ¿no? Que planteaba primero los objetivos, que planteaba después en los procedimientos y finalmente qué es lo que obtenías.
La NIA 540, auditoría de estimaciones contables, igual, ¿no? Tiene el objetivo de presentar la responsabilidad del auditor con relación a las estimaciones contables, aquellas partidas de los estados financieros que no pueden medirse en forma precisa, sino estimarse. Sabemos eso, que al revelar una partida, hay partidas que pueden revelarse. Esta NIA dice: el auditor deberá obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría respecto de las estimaciones contables. También tuvimos en forma global a la NIA 550, donde de qué se trataba, el título era partes relacionadas, y presenta la responsabilidad del auditor frente a las relaciones y transacciones entre partes, relacionadas en una auditoría de estados financieros. Su objetivo era comprender las relaciones y transacciones entre partes relacionadas para reconocer los factores de riesgo de fraude, producto de las relaciones y transacciones entre las partes relacionadas, y así identificar y evaluar los posibles riesgos de representación errónea de importancia relativa. Correcto. La NIA 560, hechos posteriores, y también vimos la NIA 570, negocio en marcha. En forma global fue esta el PPT, ¿no?, que tuvimos. Y ahora vamos a pasar a la exposición que corresponde a ver, un minuto, por favor. Tenemos Marito. Ah, ya. No, ya se arregló, No, pensé que se iba. No, ya se arregló. No te veía, por eso es que me asusté. Ok, tenemos bastante información respecto al tema de las NIAs, ¿no? Entonces vamos a ver. Listo, teníamos dos exposiciones, ¿no? El primer PPT era un PPT global, que es este, ¿no? Y el segundo PPT era un PPT ya más específico, ¿no?, que hablaba sobre las NIAs más profundas. Hablamos de la 500, que fue donde nos quedamos ahí, ¿no? Hablamos de la NIA 500, ahí está, la evidencia de auditoría, ¿no? Y hablábamos sobre específicamente algunos conceptos como qué significaba evidencia de auditoría, ¿no? Significa la información obtenida por el auditor para llegar a las conclusiones sobre las que se basa la opinión de auditoría. La evidencia de auditoría comprenderá documentos, fuentes y registros contables subyacentes a los estados financieros e información corroborativa de otra fuente. Después, los conceptos de pruebas de control. Sabemos que en auditoría se utiliza mucho el tema de las pruebas de control, ¿no? Esos cruces de información que normalmente se hacen en base a corroborar que la información presentada en los estados financieros realmente es verídica, ¿no? Después, los procedimientos sustantivos, que significa pruebas realizadas para obtener evidencias de auditoría para detectar representaciones erróneas de importancia relativa en los estados financieros, y son de dos tipos. Los procedimientos sustantivos dependen de las afirmaciones: cobro de cuentas por cobrar, evidencias, etc. Bueno, vamos a continuar. Mario, lávate las manos. Y esa ropa sácatela, por favor. Lávense las manos. Y la ropa no la dejen acá adentro. Ok, continuamos. Ahí está. Las pruebas para poder tener estos procedimientos sustantivos tenemos las pruebas de detalle, transacciones y balances, y procedimientos más analíticos, ¿no? Dentro de la NIA 500 hablamos sobre la evidencia de auditoría y que tenían que tener ciertas afirmaciones, o sea, ciertos requisitos estas evidencias. Lo vimos en la diapositiva anterior, y acá se afirma, solo que aquí te explica, ¿no? Por ejemplo, existencias: un activo o pasivo existe en un... puedes tú tener una existencia de un activo o un pasivo, pero tienes que tener la evidencia de que ese activo y pasivo realmente existe, ¿correcto? Por ejemplo, dentro de la clase 2
tenemos una partida que se llama existencias o inventarios, materias primas, etcétera. Físicamente corroborar que ese inventario que está evaluado en los estados financieros físicamente existen, y para eso se tiene que hacer una prueba de muestreo, ir al almacén y tomar físicamente que está existiendo, ¿no? Igual en el activo, un activo fijo, te pueden decir en el papel que puede existir una camioneta, pero tú tienes que mirarla, evaluar y comprobar que esa camioneta realmente existe, ¿correcto? Porque en el documento pueden decir muchas cosas. Activos, cuentas de activo, las cuentas de los bancos, caja bancos, cuentas corrientes. Se mandan información a los bancos para verificar que esas cuentas realmente contengan esos montos. Porque en los estados financieros te pueden poner muchos montos, pero en las cuentas corrientes y las cuentas de ahorro o las cuentas que tenga, el banco es el único que te puede confirmar los saldos, ¿correcto? Eso pasa con las cuentas corrientes, con el elemento 1, el elemento 2, en el elemento 3 activo fijo, los activos intangibles igual, las marcas, las patentes, ¿no es cierto? En el tema de las deudas o las obligaciones o los pasivos, en las cuentas por cobrar, antes de pasar al pasivo, las cuentas por cobrar, todo lo que es cuentas por cobrar, verificar con los clientes que esas cuentas por cobrar realmente sí son por cobrar, ¿no? Y las letras por cobrar igual, ¿no? En el caso de pasivo igual, o sea, todo lo que tiene que ver con el pasivo, proveedores, los impuestos, ¿no? Igual, la 40, el tema de la 42, la 46, verificar y corroborar, cruzar información, utilizar pruebas de muestreo, en la cual esa evidencia que tú vayas a sacar es evidencia física, en la cual tienes que aplicar todas estas NIAs en conclusión para que tú puedas corroborar que estas NIAs te ayudan a poder verificar que esas pruebas, esa evidencia realmente es cierta. Porque ¿qué pasaría si al momento de cruzar algo de esa información no es verdad? Entonces ahí surgen las NIAs referentes a los fraudes. Puede ser un error, ahí está el error material, ¿no es cierto? Pero también puede ser un fraude, también pues, porque los estados financieros pueden, al momento que te los entregan, pueden entregarte con cifras distorsionadas, ¿no? O cifras que en realidad no coinciden. Este estado financiero es el mismo que tiene que haber estado presentado en el PET de SUNAT, ¿no es cierto? Y este estado financiero tiene que no solamente ser igual al que está presentado en SUNAT, y tiene que estar firmado obviamente por un contador público, ¿no? Y ese estado financiero que tú vas a auditar, ¿no es cierto? Tienes que tú corroborar todos estos saldos, o sea, no se puede. Por eso es que es tan importante esta parte de la NIA, de las NIAs, de las NIAs 500 le llamo yo, porque aquí es donde realmente se comprueba si realmente lo que dices, porque al principio tú diseñabas, ¿no es cierto? Al principio en la NIA 200, en la NIA 300, diseñabas y planeabas, ¿no? Pero ya acá en la NIA 500 ya no. Acá en la NIA 500 ya tienes que recoger evidencias, ¿no es cierto? Y al recoger evidencias, esas evidencias no es que solamente las recoges, sino que hay cruzas información, ¿no? En el caso, desde el elemento 1 hasta el elemento de gasto, toda la información que está cargada en los estados financieros tiene que ser comprobadas, verificadas. Si realmente lo que dice el estado financiero es, y la única forma de poder es aplicando estas NIAs y obviamente todo un procedimiento. Como ven, es un procedimiento, ¿no? Es un procedimiento bastante interesante, pero bueno, vamos a continuar exponiendo. Estamos en la NIA 500. Bueno, y aquí viene, ¿no? ¿Qué es lo que aplica esta NIA 500? Siendo una también de las más importantes dentro de las NIAs de la 500 y tantos, porque aplica, por ejemplo, la observación, la investigación, la confirmación, el cómputo, los procedimientos analíticos, ¿no? Ahí hablábamos, ¿no? Por ejemplo, la observación, lo clásico es participar en los inventarios físicos, ¿no? Porque al momento de participar en los inventarios físicos, o sea, la toma de inventarios, se pueden detectar varias cosas. Uno de los principales problemas que se detectan es si realmente estos inventarios, tanto en la evaluación de inventarios como los costos, ¿no?, que se manejan, se realizan en un ambiente de control, ¿ya? Y para poder el auditor detectar eso, utiliza métodos, y te lo dice la NIA, ¿no? Métodos tales como la teoría de Coso, ¿no? La teoría de Coso es una teoría que se utiliza justamente con, bueno, puede usar la teoría de Coso, puede usar el Balance Scorecard también, o el cuadro de mando integral, ¿no?, en español. Y esos dos, y la cadena de valor también podría usarlo.
porque el auditor tiene que utilizar esas herramientas que son herramientas de monitoreo, ¿ya? Estas herramientas de monitoreo y control verifican si realmente los procedimientos y procesos contables se realizan en un proceso, en un ambiente de control. Y eso es lo que el auditor tiene que evaluar, ¿ya? Entonces, vamos a continuar. Y lo clásico es la toma de inventarios, ¿no? La investigación consiste, bueno, ya sabemos, ¿no? El auditor tiene que cruzar información y tiene que buscar esa información que es lo que está dentro de los estados financieros, y tiene que investigar cada uno de los datos que te dan, ¿no? Y obviamente se dirigen a las terceras partes, ¿no? A las terceras partes te dice porque, por ejemplo, en el caso de las cuentas por cobrar, ¿no? Tienes que irte a los clientes, mandar las cartas a los clientes y verificar que los saldos que tú estás poniendo o que te ha puesto el contador realmente son los que te dice el contador, ¿no? En el caso de los proveedores igual, mandar a los proveedores y que te confirmen esos saldos. Los bancos también, ¿no? Que te confirmen el saldo. Pero no solamente ellos, sino que también es válido las conversaciones personales, o sea, las entrevistas se llaman, ¿no? Que tú tengas con algunos funcionarios claves, ¿no? Por ejemplo, la tesorera, ¿correcto? Por ejemplo, el jefe de almacén, ¿ya? El jefe, todo lo que tenga relación con el tema de los estados financieros, del manejo de recursos. Estamos hablando de inventarios, estamos hablando de el elemento 2, el elemento 1, el elemento 3, ¿no? Control de inventarios, control de activos fijos, tangibles e intangibles, ¿no? Patrimonios, que tiene que ver con el activo fijo. Recursos, todo lo que implique el manejo de recursos financieros o el movimiento de recursos financieros. También tiene que ver con el tema laboral, el tema de las planillas también, ¿no? Y todas esas entrevistas que son orales, ¿no? Son parte de las investigaciones que se realizan, ¿no es cierto? Entonces, es todo un procedimiento y esta NIA justamente habla de ello, ¿no? Vamos a continuar con la exposición. También tienes la confirmación, bueno, la clásica confirmación de los saldos, en la cual tienes que confirmar si realmente esas cuentas por cobrar fueron lo que dice el estado los estados financieros. El cómputo consiste en verificar la exactitud aritmética de documentos fuente y registros contables, o en desarrollar cálculos independientes. O sea, en definitiva tienes que desarrollar cálculos aparte, ¿no? Porque o sea, es como que si los estados financieros los estás corroborando. Y los procedimientos analíticos, por último, consisten en análisis de índices y tendencias significativos, incluyendo la investigación resultante de fluctuaciones y relaciones que son inconsistentes con otra información relevante o que se desvían de los montos pronosticados. Bueno, también aquí fue donde empezamos, pero no nos quedamos, creo, ¿no? Llegamos a terminar y vamos a pasar a la otra NIA. La NIA 501, sobre las consideraciones adicionales para partidas específicas. Esta NIA comprende las siguientes partes: asistencia a conteo físico del inventario, confirmación de cuentas por cobrar, investigación respecto de litigios y reclamaciones, evaluación y revelación de inversiones a largo plazo, información por segmentos. O sea, hay varias consideraciones que se pueden realizar. Por ejemplo, la asistencia al conteo físico del inventario es la clásica, pero es tan clásico que aquí en estas asistencias al conteo físico no solamente se verifican varias cosas, ¿no? Por ejemplo, la administración ordinariamente establece procedimientos bajo los cuales el inventario es contado físicamente por lo menos una vez al año, ¿no? Y justo en ese momento es donde aparece el auditor, ¿no? Y la asistencia del auditor hará posible inspeccionar el inventario, ¿no? Observar el cumplimiento con las operaciones y procedimientos de la administración para registrar y controlar los resultados del conteo, y para proporcionar evidencias respecto de la confiabilidad de los procedimientos de administración. Claro, aquí no solamente en el tema de la asistencia al conteo físico de inventario, no solamente estás hablando de un tema contable, ¿ya? Porque acordémonos nosotros que toda operación contable, o sea, todo registro contable, compras, ventas, etcétera, tiene un origen administrativo, ¿cierto?
Entonces, si nosotros vamos a detectar de que administrativamente hay algo que está fallando, ¿no es cierto?, en este proceso, este efecto de la falla en la parte administrativa se va a reflejar en el proceso contable. Básicamente es eso, ¿ya? Entonces, por eso es que es tan importante este tipo de participaciones, porque no solamente en la toma de inventarios vas a ver el tema del ambiente de control, esto puede ser para el tema contable, pero para el tema administrativo vas a detectar finalmente si es que dentro de la parte administrativa se está realizando como se debe realizar, ¿ya? Entonces, es importante este tipo de participaciones que conforma parte del auditor. Y si está imposibilitado de asistir al conteo físico alimentario en la fecha planeada debido a causas imprevistas, el auditor deberá se sugiere, ¿no?, u observar algunos conteos físicos en fechas alternativas. La NIA 500 ya, bueno, obviamente te habla de frente de la información por segmentos, cuando la información por segmentos es de importancia relativa para los estados financieros. El auditor deberá obtener evidencia suficiente, dice, apropiada de auditoría respecto a su revelación, de acuerdo con el marco de referencia para esos informes, ¿no? El auditor considera la información por segmentos en relación a los estados financieros tomados como un todo. Y ordinariamente no se requiere aplicar procedimientos de auditoría que serían necesarios, pero sin embargo, el concepto de importancia relativa abarca factores tanto cuantitativos como cualitativos. El auditor deberá discutir con la administración los métodos usados para determinar la información por segmentos y considerar si es probable que dichos métodos den como resultados la revelación de acuerdo con el marco de referencia. Claro, estos ya información por segmentos se refiere a ciertas otras pruebas más, ¿no?, para partidas específicas como las ventas, como las transferencias y cargos, las eliminaciones de montos, utilidades de operación por un porcentaje de ventas, la asignación de activos y costos, ¿no?, incluyendo la consistencia por periodos anteriores y la adecuación de revelaciones, ¿no?, de las inconsistencias. Listo, ahí fue donde nos quedamos, ¿no? Ahora vamos a continuar con 2 diapositivas más. Bueno, vamos a continuar con esta diapositiva y tenemos otra diapositiva más donde vamos a hablar más profundamente sobre algunas NIAs que considero que son, no es que sean más o menos, sino que son las que marcan el tema de la evidencia, ¿no? Vamos a continuar con la NIA 510, que se llama Trabajos Iniciales, Balance de Apertura. Aquí justo fue donde nos quedamos. Cuando nosotros comenzamos un trabajo, lo primero que tenemos son los saldos, ¿no es cierto? Y estos saldos que están reflejados en los estados financieros, los saldos iniciales, son los que nosotros tenemos que aplicar ciertos procedimientos de auditoría, en este caso la NIA 510, para poder verificar que los saldos fueron ciertos. Ahora, pero estos saldos iniciales fueron los saldos finales de un dictamen o de un estado financiero de un periodo fiscal anterior. Este periodo fiscal anterior, ¿no es cierto?, hace que se diga entonces, finalmente, de que tuviste estados financieros a un 31 de diciembre del 2019 y venimos nosotros a auditar los estados financieros del 2020, ¿no es cierto? Pero estos saldos fueron auditados por alguien, ¿sí? Okay. Entonces, estos saldos hay que verificarlos, hay que cruzar información, hay que ver, ¿no?, de dónde es que surgen estos saldos y verificar si tienen algún impacto, ¿ya? Esto es lo que mayormente se hace cuando se tienen en los saldos, ¿no? Dice, los saldos iniciales contienen errores significativos, dice, a veces, ¿no?, que afectan los estados financieros. Las políticas contables que reflejen los saldos iniciales se aplican de una manera consistente en los estados financieros del ejercicio actual o si los cambios se han contabilizado, presentado y revelado apropiadamente. El trabajo de auditoría inicial es un trabajo en que los estados financieros del ejercicio anterior no se auditaron. Ok, si no se auditaron, ahí sí estamos en problemas, dice, ¿no? Los estados financieros del ejercicio anterior se auditaron por un auditor preso. Ok, si no se auditaron, ok, tenemos que revisar con más ahínco, ¿no? Si se revisaron, o sea, si tuvo un auditor anterior, tienes que revisar el dictamen, ¿no?, el anterior.
Y los saldos iniciales existen al principio del periodo, se basan en saldos del cierre del periodo anterior. Ok, los saldos iniciales son los saldos finales del ejercicio fiscal anterior. Básicamente así de claro, ¿no? El procedimiento que se tiene que aplicar según la NIA 510 es que se leen los estados financieros más recientes y el dictamen, obviamente, anterior, y se revisan las salvedades, ¿no? Las salvedades que contenga el dictamen de la empresa auditora anterior. Hay que obtener evidencia si los saldos iniciales contienen errores significativos que afecten a estos estados financieros del ejercicio actual. Bueno, las transferencias de los saldos estén hechas de manera correcta. Se refleja en la aplicación de políticas contables apropiadas y se revisen los papeles, ¿no?, de trabajo. ¿Ya? Se evalúan los procedimientos efectuados en el ejercicio actual, proporcionando evidencia relevante para los saldos iniciales. Se efectúan procedimientos específicos para obtener evidencia respecto a los saldos iniciales. El procedimiento de auditoría que se aplica, seguimos con la NIA 510, dice: conclusiones y dictamen de auditoría. Dentro de los saldos iniciales no hubo evidencia suficiente y adecuada, opinión con salvedades o abstención. Hay que verificar eso, ¿no? Si contiene error significativo, es opinión con salvedades o negativa. Y por último, consistencia de políticas contables. No se aplica de manera consistente. Si se aplica o un cambio no está o contabilizado de acuerdo con el marco de la referencia, opinión con salvedades o negativas. O sea, básicamente es revisar el dictamen de auditoría de la empresa auditora anterior. El dictamen con opinión de salvedades, negativa o abstención, ¿correcto? Listo, entonces nos vamos a la NIA 510, ¿ya? La NIA 510, procedimientos analíticos. El auditor deberá aplicar procedimientos analíticos en las etapas de planeación y de revisión global de auditoría. ¿Ya? Los procedimientos analíticos pueden también ser aplicados en otras etapas. Obvio, claro, en cualquier momento, ¿eh? Te dice la NIA 520, te dice que puedes aplicar procedimientos analíticos en cualquier etapa del proceso de auditoría. Significa que, ¿qué significa un proceso analítico? Te dice, ¿no? Pregunta. Significa el análisis de índices y tendencias significativas, incluyendo la investigación resultante de fluctuaciones y relaciones que sean inconsistentes con otra información relevante o que se desvían de las cantidades pronosticadas. Los procedimientos analíticos incluyen la consideración de comparaciones de la información financiera, como por ejemplo información comparable de periodos anteriores, resultados anticipados de la entidad, tales como presupuestos o pronósticos. Es obvio, ¿no? O sea, estos procedimientos analíticos no pueden ser aplicados en cualquier momento. Sí, claro. Lo que garantice es que la evidencia, o que sea realmente verificada mediante procedimientos analíticos es mejor. Ok. También pueden ser resultados anticipados de la entidad, tales como presupuestos o pronósticos, expectativas, como una estimación de la depreciación. Sí, también. Bueno, estos procedimientos analíticos también pueden incluir las consideraciones de relaciones entre elementos de información financiera, ¿no? Relevantes o no relevantes, ¿no? Por ejemplo, los costos de la planilla, número de empleados, ¿no? Estos procedimientos analíticos son usados para los siguientes fines, te dice, para 3 fines. Ayudar al auditor a planear la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos. También sirve como procedimiento sustantivo cuando su uso puede ser más efectivo o eficiente que las pruebas de detalle. Y también sirve como una revisión global de los estados financieros en las etapas de revisión final de la auditoría. Listo, pasamos rápidamente a la NIA 530. Hoy día tenemos que terminar, por lo menos la mayoría, porque eso es lo que indica la semana 7. Aparte de la tarea también tenemos que hablar. La NIA 530, muestreo de auditoría, dice que establece las normas y proporciona alineamientos sobre el uso de procedimientos de muestreo en la auditoría y otros medios de selección de partidas, ¿no? Eso es lo que dice la NIA 530, consideraciones a riesgo al obtener evidencia, diseño de muestra, tamaño y selección de partida. O sea, acá hay que aplicar un muestreo, ¿ya? Y te dice cómo, ¿no? O sea, primero
Tienes que hacer un procedimiento. Para cada NIA tiene un objetivo, tiene un procedimiento. La aplicación de los procedimientos de auditoría sobre cada partida seleccionada. Si el procedimiento no aplica, sustituir por otra y de repente no se puede aplicar, ¿no es cierto? Se tiene que desviar el control o hay un error material. Tiene que verse la naturaleza y causa de las desviaciones, proyección de errores, evaluación de los resultados del muestreo. Básicamente es buscar de alguna forma sacar una muestra para poder hacer un muestreo y verificar que se están cumpliendo con lo que dicen los estados financieros, están reflejados ahí. La NIA 540, auditoría de estimaciones contables. Hay partidas que no se pueden no se pueden evidenciar, solamente tienen que estimarse, ¿no? El auditor deberá obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría respecto de las estimaciones contables. ¿Qué significa estimación contable? Quiere decir una aproximación al monto de una partida en ausencia de un medio preciso de medición. Pregunta del examen parcial. ¿Qué significa estimación contable? Está dentro de la NIA 540. Y por ejemplo, para reducir inventarios y cuentas por cobrar, su valor estimado de realización. ¿Correcto? Se aplica el procedimiento de auditoría. El auditor deberá obtener evidencias suficientes apropiadas de auditoría sobre si una estimación contable es razonable en las circunstancias y cuando se requiera si es revelada en forma apropiada. El auditor deberá adoptar uno o una combinación de los siguientes enfoques en la auditoría de una estimación contable. Enfoque A, revisar y comprobar el proceso usado por la administración para desarrollar la estimación. Enfoque B, usar una estimación independiente para comparación con la preparada por la administración. Y enfoque C, revisar hechos posteriores que confirmen la estimación hecha. Listo, pasamos rápidamente a la NIA 545, auditoría de las mediciones a valores corrientes y su exposición. ¿Qué es lo que dice esta NIA? Elementos de juicio válidos y suficientes para respaldar las mediciones y exposiciones a valor corriente de ciertos activos, pasivos y de las variaciones del valor corriente. El auditor deberá evaluar cómo la entidad determina y expone los valores corrientes. También tendrá que evaluar los riesgos inherentes y de control que puedan afectar estas mediciones. Tiene que diseñar procedimientos adecuados, evaluar si las mediciones y exposiciones de valores corrientes están de acuerdo con las normas contables, evaluar la uniformidad en la aplicación de los criterios, evaluar los hechos posteriores, comparar la consistencia de los elementos de juicio y obtener representación escrita de la gerencia sobre la razonabilidad de las premisas significativas utilizadas en ella. ¿Ok? Tienen que demostrarse eso, ¿no? Bueno, rápidamente nos vamos a la NIA 550, que se llama partes relacionadas, ¿no? ¿Qué significa esta NIA? Las partes se consideran relacionadas. Si una parte tiene la capacidad de controlar a la otra o de ejercer influencia significativa sobre la otra parte al tomar decisiones financieras y de operación. Por ejemplo, una transferencia de recursos u obligaciones entre partes relacionadas independientemente del precio acordado. Otra situación, la administración es responsable de las identificaciones y revelaciones de las partidas relacionadas y de las transacciones con dichas partes. La administración es responsable de todo, señores, de todas las operaciones que tiene que ver con administración de recursos. La administración es responsable de todos. Estamos hablando de elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4, elemento 5, de todos. La administración es responsable de todos los impactos que puedan haber. ¿Por qué? Porque todas las operaciones que tengan que ver con recursos financieros, que muevan recursos logísticos, que te muevan recursos humanos, que son los 3 elementos de recursos, ¿no es cierto? Esos 3 tienen impacto contable, ¿correcto? Por lo tanto, la administración es responsable de todo, por si acaso, ¿ya? Listo. Entonces sigamos con la evidencia. La existencia y revelación de partes relacionadas, dice, ¿no? Esa es la NIA 550, seguimos en ella. El auditor deberá revisar la información proporcionada por los directores y la administración identificando los nombres de todas las partes, revisar los papeles de trabajo del año anterior, es un chambón, ¿no? Para identificar los nombres de las partes relacionadas entre sí o conocidas, revisar los procedimientos de las entidades para identificación de las partes relacionadas, averiguar sobre los vínculos de directores y funcionarios con otras entidades. Revisar los registros de accionistas para identificar los nombres de los principales accionistas, relacionados o no. Revisar las actas de junta directiva, averiguar si los otros auditores involucrados
actualmente la auditoría trabajan o no trabajan ahí o están relacionados, revisar los impuestos sobre utilidades de las entidades, se dieron o no se dieron, si hay juicio del auditor, los procedimientos pueden ser modificados, o sea, si ha dado recomendaciones válidas, ¿no? Y los están haciendo. No sé, ¿alguien me está hablando por el chat? ¿Aló? Ah, ok, no hay problema, sigamos. Pero sí me están escuchando, ¿no? Porque esto va a venir en el examen, chicos, ¿ya? Tienen que estudiarlo, es lo que manda el sílabus, caballero. Seguimos en la NIA 550, transacciones con partes relacionadas. Pueden haber transacciones que tienen que comprobarse. Y finalmente tienes que leer las conclusiones e informes de auditoría. Tienen que ser suficientes, apropiados, concernientes a las partes relacionadas. ¿Qué cosa dice de las partes relacionadas el dictamen, no? Ok, eso es, hay que leer las conclusiones del informe de auditoría anterior, qué recomendaciones da, qué cosa dijo de las partes relacionadas, hay alguna evidencia, hay alguna situación que hayan marcado, ¿no? Normalmente eso se hace al final, en la evidencia, ¿no? Al momento de justo recoger la información. Y bueno, y tenemos también la NIA 560, que se llama Hechos Posteriores. Y bueno, pues acá habla sobre aquellos que proporcionan evidencia adicional de las existencias al final del periodo. Por ejemplo, aquellos hechos que son indicativos de condiciones que surgieron subconsecuentemente al final del periodo. Y hay tres momentos, ¿no?, de los hechos. Hechos que ocurren hasta la fecha del dictamen del auditor, hechos descubiertos después de la fecha del auditor, y hechos descubiertos después que los estados financieros han sido emitidos. Ojo, hay tres momentos, puede venir en el examen esto, hay que revisarlo. Pueden presentarse dos situaciones también, hechos. El cliente corrige los estados financieros, el cliente no corrige, el cliente corrige los estados financieros. Si el cliente corrige los estados financieros, se aplica procedimiento y nuevo dictamen, obvio. Si el cliente no corrige los estados financieros, el auditor no entregó el informe al cliente, procedimiento y nuevo informe, con opinión obviamente adversa, calificada o adversa. Y el auditor entregó el informe al cliente, deberá informar a la alta dirección solicitando que no se emite ni se entregue. Ojo, ¿no? Esto puede venir en el examen, chicos, ¿ya? Pueden presentarse dos situaciones. El cliente corrige, el cliente no corrige. ¿Cuáles son las consecuencias? Acá están. ¿Ok? Esto dice la NIA 560, hechos posteriores. A revisar, a estudiar, a leer. Tenemos también los hechos descubiertos después de la fecha del informe, ¿no? Según, primero, hechos que ocurren hasta la fecha del informe, bueno, no existe diferencia, y estos hechos descubiertos después de la fecha del informe. No tienen obligación de aplicar procedimientos, efectuar investigaciones después de la fecha del informe si se da cuenta de un hecho que puede afectar en forma importante a los estados ya presentados, ¿no? Debería A, considerarse si necesita corrección, B, discutir el asunto con los administradores y C, tomar las acciones apropiadas. Bueno, estas son las situaciones que se pueden presentar, ya lo vimos. Y esto sería el tercer caso, hechos descubiertos después que los estados han sido emitidos. Si comprueba la existencia de hechos que ya existían a la fecha de su informe y que de haberlos conocido podrían haber dado lugar a una modificación del informe, debería discutirse con la administración, ¿no es cierto? La administración comparte la propuesta, procedimiento y nuevo informe, incluyendo un párrafo de énfasis y referencia a la nota. Se revisan los pasos seguidos por la administración para que los terceros puedan conocer la existencia. Bueno, el examen va a venir así, ¿no? Vamos a ver, tres momentos. Hechos que ocurren hasta la fecha del dictamen del auditor, hechos descubiertos, tres hechos. Y acá venimos, ¿no? Primer hecho que ocurre hasta la fecha del informe, no existen diferencias, no hay problema, ¿no? Segundo hecho, acá sí hay tres consideraciones, ¿no? Hay dos situaciones que se pueden presentar. Y por último, el tercero, ¿no? Que tenemos cuando pasa eso, ¿no? Si comprueba la existencia de hechos que ya existían en la fecha de su informe. Esta es la NIA 560. Y bueno, también en los hechos descubiertos después que los estados financieros han sido emitidos y se comprueba la existencia de hechos que ya existían a la fecha de su informe y que de haberlo conocido podría haber dado lugar a una modificación del informe, debería discutirse con la administración. Lo vimos. La administración, posición.
La administración no comparte la propuesta. El auditor deberá comunicar la situación a las máximas autoridades de la entidad, porque puede pasar, ¿no?, que la administración no comparte eso. Simplemente se revela y no está de acuerdo. Ok, por último tenemos la NIA 570. Ah, no, perdón, todavía nos falta. La NIA 570 que se llama negocio en marcha, ¿no? O sea, se presume que todo negocio está en marcha, correcto, se presume que, pero hay una NIA para eso. Se deberá considerar lo apropiado del supuesto del negocio en marcha en los estados financieros, ¿no? Bajo este supuesto se considera que una entidad continúa, ¿no? O sea, que está en marcha, pues, ¿no? Y por el futuro predecible sin la intención necesidad de liquidar. Consecuentemente, los activos pasivos son registrados sobre la base que la entidad tendrá capacidad para realizar sus activos y descargar sus pasivos en el curso normal de sus negocios. Para ello tenemos indicadores financieros, indicadores en operación y otros indicadores. El negocio en marcha justificado, opinión sin salvedad. ¿Ok? Si el supuesto no es apropiado pero existe una incertidumbre de importancia relativa y 2.1 es adecuadamente revelado, se describen los sucesos y se expone la incertidumbre. Opinión sin salvedad más párrafo de énfasis. En casos extremos, situaciones que impliquen múltiples incertidumbres, el auditor puede considerar apropiado expresar una abstención de opinión. La NIA 570 también te indica diferentes tipos de opiniones. Falta de revelación adecuada, opinión con salvedad o adversa. Otro supuesto inapropiado de negocio en marcha, opinión adversa. Falta de disposición de la administración para hacer o extender su evaluación, considera la necesidad de modificar el dictamen por una limitación del alcance. Y por último, el retraso importante en la firma o aprobación de los estados financieros, considera la necesidad de realizar procedimientos adicionales de comprobación. Obviamente el examen va a venir alguno de ellos, opinión, son 5 nada más, tampoco es mucho, ¿no? Ya, tenemos por último, ahora sí creo ya, la NIA 580. Se llama manifestación de la administración. Quiero indicarles algo. En toda institución, la administración y todo lo que haga en la administración tiene un impacto en en cualquier proceso contable. Y sobre todo si la administración es la administración es el manejo de recursos, ¿no es cierto?, la ejecución de los recursos. Entonces, por ende, estos recursos son financieros, tiene que ver con planillas, tiene que ver con cuestiones logísticas de compras, importaciones, ¿correcto? Y tiene que ver también con el manejo de inventarios, ¿no? Entonces, los 3 elementos, tanto el elemento 2, incluso el elemento 1, que está relacionado con lo que es caja, bancos y efectivo, y el elemento 12 también, que está relacionado con las cuentas por cobrar, si ustedes se dan cuenta, todos estos elementos que maneja la administración son recursos financieros y tiene impacto en las operaciones contables. Por eso es que digo y repito y afirmo que todo lo que haga la administración tiene impacto en el proceso contable o en los estados financieros. El reconocimiento de la responsabilidad de la gerencia, dice la NIA 580. El auditor deberá obtener evidencia que la administración reconoce su responsabilidad por la representación razonable de los estados financieros. Representaciones como evidencias, el auditor deberá obtener representaciones escritas de la gerencia sobre asuntos importantes, cuando no pueda razonablemente esperar que exista otra evidencia suficientemente apropiada. Buscar evidencia de auditoría dentro y fuera de la entidad, evaluar si las representaciones hechas lucen razonables y consistentes y si los individuos que hacen las representaciones están bien informados. Las representaciones no sustituyen la evidencia, eso de hecho, nada que ver. Eso es una parte más, ¿no? O sea, la evidencia está ahí, simplemente que las representaciones que vas a obtener tú de la gerencia o de la administración es una evidencia adicional. Incluir en los papeles de trabajo evidencias de que una representación oral puede formar parte de carta de representación, un memo explicativo y minutas de reuniones. Son parte de, ¿correcto? Bueno, acá tenemos un caso práctico, un poco para animar la noche. Listo. A ver, acá tenemos el planeamiento, ¿no es cierto? Aplicando un poco las NIAs, ¿no? Es el planeamiento, el conocimiento inicial de las actividades y operaciones de las entidades de dependencia auditar, análisis macro de la dependencia, formulación del diagnóstico, preparación del programa de auditoría, ejecución, obtención de pruebas y obtención de evidencias, interpretación y presentación de las mismas, informe, confección del informe, hallazgos, observaciones, aprobación del informe de auditoría y remisión a la entidad, y seguimiento de la implantación de las medidas correctivas. Esto, por ejemplo, es
diseño de un planeamiento, de un plan de auditoría, ¿no? Y forma parte del plan. Bueno, acá tenemos qué es lo que van a hacer. Van a hacer un examen de libros y cuentas de negocio, ¿no? Comienzan para formular y presentar. Para formular estados financieros en forma que tenemos el balance general, el estado de resultados y que este balance general muestre la verdadera situación del negocio a la fecha del cierre del negocio que se revisa y que los estados de resultados expresen correctamente el resultado de las operaciones. O sea, así como lo estamos viendo, es que se tiene que diseñar el plan. El auditor tiene que hacer esto, ¿correcto? Esto es parte del trabajo del auditor. Por ejemplo, los pasivos, ¿no? Tienen que expresar la razonabilidad con que los estados financieros del cliente se encuentren presentados. Y la razonabilidad se sustenta en afirmaciones de lo que vimos en clase, ¿no? De una de las NIAs al principio, la 500 me parece. Existencia, integridad, propiedad, evaluación. Claro, y de ahí permite que estos programas de pruebas sustantivas ayuden a corroborar o refutar las afirmaciones y elaborar ajustes y reclasificaciones. Estos pasivos, por ejemplo, en el caso de los pasivos, para entender estas etapas hay que planificar, ejecutar y concluir, ¿no? Las afirmaciones, para lo cual se debe llevar a cabo un estudio de evaluación del control interno y para lo cual se debe llevar a cabo tener en cuenta en su estudio normas de auditoría generales y de trabajo. En el estudio de evaluación del control interno, la finalidad es establecer normas contables, aplicar las NIAs y que estas sean contables. Bueno chicos, eso sería toda la información que tenemos respecto a las NIAs, en este caso 500 en adelante, ¿ya? Ok, tenemos todavía, sí, bueno, les dije que de todas maneras teníamos que hablar sobre específicamente las NIAs que consideraba de este rubro 500, las más importantes, ¿no? O sea, las que tienen mayor impacto, y para mí son la NIA 500, ¿no? Que presenta la responsabilidad del auditor de diseñar y realizar procedimientos de auditoría necesarios para obtener la suficiente y apropiada evidencia. ¿Qué es evidencia de auditoría? ¿No? Hace referencia a la información obtenida por el auditor para llegar a las conclusiones sobre las que se basa la opinión de auditoría. Comprenderá documentos fuentes y registros contables subyacentes, ¿no? Es súper importante esta NIA. La obtención de evidencia, la evidencia de auditoría se obtiene de una mezcla apropiada de pruebas, de control y de procedimientos sustantivos. En algunas circunstancias la evidencia puede ser obtenida completamente de los procedimientos sustantivos. Ahí se aplican pruebas de control y pruebas de validación de saldos. ¿Qué son las pruebas de control? ¿Qué son las pruebas de validación de saldos? Las pruebas de control son pruebas realizadas para obtener evidencia de auditoría sobre la adecuación del diseño y operaciones efectivas de los sistemas de contabilidad y control interno. ¿Qué son las pruebas de validación de saldos? Pruebas realizadas para obtener evidencia de auditoría para detectar representaciones erróneas de importancia relativa a los estados financieros, de detalle y de procedimientos analíticos. La evidencia tiene que ser suficiente y apropiada, ¿no? La suficiencia y la propiedad están interrelacionadas y son relativas a la evidencia obtenida, tanto como las pruebas de control como los procedimientos sustantivos. Habitualmente el auditor confía en la evidencia de auditoría, que es persuasiva y no conclusiva, y buscará evidencias de diferentes fuentes o de naturalezas diferentes. Dentro de los aspectos pruebas de control y los que el auditor deberá obtener evidencia hay dos, ¿no? Diseño y operación. Acá tenemos las primeras: previenen, detectan y corrigen representaciones erróneas, y las segundas: existen sistemas y han operado en forma efectiva a lo largo del periodo. Las evidencias en pruebas de validación de saldos. Las afirmaciones de los estados financieros son afirmaciones de la administración, explícitas o de otro tipo, que están incorporadas a los estados financieros. Pueden categorizarse de la siguiente manera. Vimos, ¿no? Existencia, propiedad, integridad, medición y exposición. En caso de duda sustancial respecto de una afirmación de importancia relativa en los estados financieros, el auditor debe obtener evidencia suficiente, apropiada para quitar dicha duda. Si no le es
posible, deberá expresar una opinión calificada o una abstención de opinión. Procedimientos alternativos, evidencias en pruebas de validación de saldos. La confiabilidad es influenciada por su fuente, ¿no? La evidencia de auditoría de fuentes externas es más confiable. La generada internamente es confiable cuando las pruebas están relacionadas y son efectivas. La obtenida directamente por el auditor y los documentos y representaciones escritas son más confiables que las orales, obviamente, ¿no? Los procedimientos de obtención de auditorías, bueno, lo vimos, pero acá en manera específica estamos viendo la NIA 500. Se obtiene mediante inspección, observación, investigación, confirmación y procedimientos de cómputo y analítica. Esto es una pregunta del examen parcial, por ejemplo. Bueno, aquí, como dijimos, vamos a verlas específicamente, ¿no? La NIA 500, la 501, que considero que son las más impactantes. Esta NIA 501 establece normas y proporciona lineamientos adicionales al contenido de la NIA 500, o sea, te ayuda, ¿no? Y eso un poco para poder cruzar saldos, ¿no? Asistencia al conteo físico, lo vimos, ¿no? Investigación, el auditor debe aplicar procedimientos de auditoría para enterarse. ¿Qué tipo de procedimientos? Acá están, ¿no? Acá está más específico, ¿no? Evaluación y revelación de inversiones a largo plazo. Bueno, te dice que específicamente entra a poder batallar y comprobar esta evidencia si es cierta o no, ¿no es cierto? En la NIA 501 también vimos el tema de la información por segmentos, ¿no? Pero acá está más analítico para que lo lean, chicos. Y por último tenemos a la NIA 505. La NIA 505, que es la NIA confirmaciones externas, se llama, ¿no? Esta NIA es la NIA investigadora, que le llamo yo, ¿no? Y para mí es súper importante y acompaña a la NIA 500 y a la NIA 501. ¿Por qué son importantes las tres NIAs? Porque se complementan, ¿no? Ellas van a buscar situaciones donde puedan usarse las confirmaciones externas. Por ejemplo, saldos bancarios, saldos de cuentas por cobrar, existencias, títulos de propiedad, inversiones comprobadas, préstamos de entidades financieras, saldos de cuentas por pagar, ¿no? Y comienza a investigar y verificar que estas afirmaciones sean ciertas, ¿no? La NIA 500 categoriza esas afirmaciones y es apoyada por la NIA 501 y la NIA 505, ¿ya? Entonces, el auditor puede usar solicitudes de confirmaciones externas positiva o negativa o una combinación de ambas. Uso de confirmaciones positiva y negativa sí que ayudará e impactará en el dictamen de auditoría. Bueno, vamos a poner el video respecto a la NIA 505 y la NIA 501 y 505. A ver, un minuto, por favor. Vamos a hablar sobre la NIA 505. La NIA 505 está relacionada con la NIA 501 y la NIA 500. Y entonces, profesora, esta NIA 500, 501 y 505 puede venir en el examen parcial. Sí, nosotros vamos a tener que organizarnos y eso vamos a hablar al final de la clase, después que hablemos sobre la NIA 505, ¿correcto? Vamos a tener nuestro video chiquito, pero igual importante, ¿correcto? Porque es importante que afirmemos todo esto de las NIAs. La NIA 505, confirmaciones externas se llama, ¿no? Y esta NIA 505 es la NIA que ayuda a corroborar la información, la evidencia de la NIA 500 y la NIA 501. Normas internacionales de auditoría. Un ratito, vamos a compartir la pantalla de auditoría 505. y ahorita lo vuelvo a poner. Confirmaciones externas. La NIA 505 trata del Sí, yo sé que no se ve, un ratito. de procedimientos de confirmación externa para obtener evidencia de auditoría de conformidad con los requerimientos de la NIA 330 y la NIA 500. Ok, vamos a empezar con la NIA 505. Normas internacionales de auditoría. Norma Internacional de Auditoría 505. Confirmaciones externas.
La NIE 505 trata del empleo por parte del auditor de procedimientos de confirmación externa para obtener evidencia de auditoría de conformidad con los requerimientos de la NIE 330 y la NIE 500. El auditor deberá diseñar e implementar procedimientos de confirmación externa para obtener evidencia de auditoría relevante y confiable. El objetivo del auditor cuando utiliza procedimientos de confirmación externa es diseñar y aplicar dichos procedimientos con el fin de obtener evidencia de auditoría relevante y fiable. Definiciones. 1. Confirmación externa. 2. Solicitud de confirmación positiva. 3. Solicitud de confirmación negativa. 4. Sin respuesta. 5. Contestación en disconformidad. La confirmación externa es evidencia de auditoría obtenida mediante una respuesta directa escrita de un tercero, dirigida al auditor en formato papel, en soporte electrónico u otro medio. Solicitud de confirmación positiva. Es una solicitud a la parte confirmante para que responda directamente al auditor, indicando si está o no de acuerdo con la información incluida en la solicitud. Solicitud de confirmación negativa. Solicitud a la parte confirmante para que responda directamente al auditor únicamente en caso de no estar de acuerdo con la información incluida en la solicitud. Sin contestación. Es la falta de respuesta de la parte del confirmante a una solicitud de confirmación. Contestación en disconformidad. Es la respuesta que pone de manifiesto una discrepancia entre la información sobre la que se solicitó y aquella contenida en los registros de la entidad. Requerimientos. Al utilizar procedimientos de confirmación externa, el auditor mantendrá el control de las solicitudes, la determinación de la información que ha de confirmarse, el diseño de las solicitudes de confirmación y el envío de las solicitudes a la parte confirmante. Si la dirección se niega a permitir que el auditor envíe una solicitud de confirmación, éste indagará los motivos de la dirección, evaluará las implicaciones de la negatividad y aplicará procedimientos de auditoría alternativos diseñados con el fin de obtener evidencia de auditoría relevante y fiable. Finalmente, el auditor evaluará si los resultados de los procedimientos de confirmación externa proporcionan evidencia de auditoría relevante y fiable, o si es necesaria evidencia de auditoría adicional. Por su atención, gracias. Hecho por una alumna de la Universidad de Guadalajara. Ok, vamos a pasar entonces finalmente a listo, vamos a dar a repasar, hacer el resumen de la clase. Listo, hemos tenido entonces el día de hoy, finalmente ya concluimos el tema de las NIAs de la 500 a la 599 y hemos tenido un aporte de la última, del último PPT que tiene que ver específicamente sobre las NIAs 500, 501 y 505. Ya, entonces el propósito de estas NIAs, de las tres que son más específicas, es donde te habla puntualmente finalmente para qué es que sirve esta evidencia, ¿no? Básicamente es que no solamente tienes que obtener la evidencia, sino que tienes que saber cómo la vas a obtener y si realmente esta evidencia que tú vas a recoger realmente es afirmativa, o sea, si es que estas afirmaciones que ellos están dando en los estados financieros sirven para poder cruzar la información y son realmente ciertas, ¿no? Para ello tienes que aplicar ciertas técnicas, ¿no? Ciertas técnicas de investigación, de control, de validación de saldos. Y esta validación de saldos es la que te ayudará para que tú puedas corroborar que toda esta información que te están presentando como evidencia sea la suficiente y apropiada. Básicamente hemos querido dar por último esta última parte de las evidencias para que puedan
ustedes repasar estas NIAs. Para mí las más importantes del tema del trabajo de auditor, después de las NIAs 300, en realidad todas son importantes, pero el problema está que acá estas NIAs son las que recogen finalmente la evidencia, ¿no? Y van a evaluar si es que mediante pruebas y muestreos realmente esta evidencia es la verdadera o no. Bueno, vamos a dar por terminada la grabación y vamos a quedarnos en interno a coordinar sobre la tarea de la semana número 7, que es esta semana, ¿correcto? Bueno, hoy día 27 de noviembre del 2020, el curso de auditoría financiera, hemos culminado con la semana número 7, las NIAs de la 500 a la 599, o por último las más trascendentes respecto a este rubro. Muchas gracias, muy buenas noches. En interno nos quedamos para coordinar la tarea. Muchas gracias.